¿Qué tal, queridos amigos? Ansío que nos llegue ya el espíritu navideño, porque por lo pronto es difícil hablar de paz y de tranquilidad cuando observamos la cantidad de muertos que hay por todo el país como consecuencia del crimen organizado. Lamentablemente, como bien sabemos, la mayor parte de los funcionarios de altos cargos que han debido pasar por las negociaciones con los narcos le han concedido a este flagelo de la sociedad todo tipo de facilidades. Los narcogobernadores, los narcosecretarios, y ya no quiero hablar más alto, pero es evidente que el señor López Obrador ha dado muestras claras de su apego a algunos sicarios del narcotráfico, como por ejemplo cuando soltó a Ovidio Guzmán López en Culiacán hace apenas un año y un mes, o bien cuando saludó a la mamá del Chapo Guzmán allá en plena sierra de Sinaloa. Todo esto, que pareciera poca cosa, tiene un elemento central, que es precisamente el hecho de que no hay gobernador y no hay presidente que no tenga que sentarse a negociar con los narcotraficantes. Y me dirán, no, López Obrador es un hombre muy honrado. Pues fíjense, estuvo en las zonas en donde más se asientan las Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias o revolucionarias, o sencillamente gavillas, o autodefensas, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, durante muchos meses. Ahí donde se esconden también los narcotraficantes, ahí donde tienen su seno, por ejemplo en Sinaloa, los más importantes capos de la mafia, y nunca le hicieron nada. Es interesante hacer la comparación con el fenómeno de Diego Fernández de Ceballos, que fue secuestrado 7 meses por un grupo de elementos sudamericanos que también empezaron a operar en toda la zona de San Miguel de Allende, en Guanajuato, y secuestraron a no pocos empresarios de allí. ¿Y todo esto a qué viene? Viene a que el intocable señor López Obrador paseó por todas estas situaciones, por todos estos lugares, y no fue objeto de ninguna, pero de ninguna detención, secuestro, amago, ¡nada! Dice que tiene como escudo el corazón de Jesús, en una hipocresía más de las muchas que maneja todos los días. Porque es hipócrita, porque antes, y cuando conversaba conmigo, hablaba de la iglesia con un profundo desprecio. Al pan le llamaba iglesia y a los símbolos religiosos simplemente los hacía a un lado mofándose de ellos. Y ahora trae su estampita para tratar de manipular al colectivo que es devoto del corazón de Jesús y de la Virgen de Guadalupe, una imagen a la que él no es afín. No quiso ni siquiera entrar a la Basílica de Guadalupe cuando llegó el Papa Juan Pablo II. Ahí se quedó en la puerta, siendo él jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. No quiso entrar, porque dijo que había que guardar la sana distancia. Entonces se hablaba también de sana distancia entre el clero, la iglesia y el Estado mexicano. Pero luego ya fueron los presidentes a la iglesia, pues hasta Peña Nieto estuvo ahí en la basílica cuando llegó el Papa Francisco en la última visita papal a nuestro país. Por eso digo que es hipócrita, tan hipócrita que habla de la corrupción y que dice que los primeros que van a cumplir con la ley son sus familiares. ¿Y qué tenemos? Que de Pío, pasando por los niños López Obrador Beltrán, llegamos a la señora Felipa Obrador,
que es exactamente la pantalla perfecta para disimular los negocios familiares. ¿Y qué tenemos? Pues que se le han encontrado terrenitos a esta señora en toda la franja del tramo del Tren Maya. ¿Y saben por qué? Porque se alió con uno que ya no está en el gabinete, pero que sigue siendo enlace. Fíjense ustedes qué estupidez. Ya no está en el gabinete, pero sigue siendo enlace con los empresarios, con los grandes dineros, con los grandes capitales del país. Este señor a veces se olvida del raciocinio elemental y dice que hay que crear empresas para dotar de mayor cantidad de agua a la zona del sureste, sobre todo a Yucatán. Él sabe, porque no es tonto, que en Yucatán, aunque esté a mucha profundidad, si se escarba, se llega a los mantos acuíferos. De allí los famosos cenotes de Yucatán, que no tienen nada que ver con ninguna insinuación de género. Simple y sencillamente así se llaman. Los cenotes de Yucatán son célebres en el mundo. Y eso revela que siempre, si se escarba, si se excava, vamos a llegar al agua. A veces con muchos metros, hay pozos que tienen hasta 50 metros de profundidad o 60, pero siempre encuentran agua. Yucatán es una tierra privilegiada por ello. El problema es extraerla. Y ese problema lo quería resolver Alfonso Romo, pero para llevarla a sus empresas, llevar el agua a sus empresas, a sus compañías, con el visto bueno del presidente. Y en sociedad, claro, con la prima hermana del presidente, la tal Felipa. Tocaya, como ya le llama a Felipe Calderón, quizá porque están también identificados una y otro como elementos perniciosos en este país. Pero, ¿cuándo va a comenzar las indagatorias, presidente López Obrador, sobre los muchos daños que ha causado su familia a nuestro país? ¿Cuándo va a comenzar en serio a hablar de que la corrupción está dentro de su gobierno? Dentro de su gobierno, no afuera. ¡Dentro! Y esto revela que usted ha sido, lamentablemente, un presidente tolerante de la corrupción, partícipe de la misma, protectora de una familia corrupta que es la suya, protector, sí, de un gobierno que no sirve para nada, que no tiene un logro, que llega ya a más de 2 años del periodo que no va a ser sexenal, sino de 5 años y 10 meses, y resulta que tiene las manos vacías. Quiere sí salvarse con el asunto de la vacuna y la distribución de la misma. Y de pronto nos enteramos que ha destinado usted a la Ciudad de México 127,000 dosis, a una ciudad que ya tiene más de 10 millones de habitantes sin contar las zonas conurbadas. 127,000 dosis para 10 millones de habitantes. ¿Dónde está el engaño, presidente? ¿Por qué no habla usted con la verdad? ¿Por qué no dice que hay muchos muertos que desgraciadamente se fueron porque no tuvieron manera de ser atendidos correctamente? ¿Cuándo va usted a hablar del verdadero número de decesos que hay en el país? ¿Cuándo el señor López-Gatell, el más nefasto de sus funcionarios, el más mentiroso y el más cruel, va a decir lo que ha pasado con la pandemia antes de sonreír y promoverse como el galán del sexenio? ¡Qué ridículo! ¡Qué tipo más ridículo! Pero qué ridícula la situación que estamos viviendo todos los mexicanos. ¡Qué horror!
Sigue la pandemia, seguimos encerrados. Se va a multar a quienes se atrevan a hacer una fiesta en la Ciudad de México, 10,000 pesos. Esto quiere decir que por derecho de piso se van a pagar 10,000 pesos para poder celebrar una fiesta pues con los familiares a veces. No vaya a ser que alguien lleve una piñata, no vaya a ser que a alguien se le ocurra cantar pues aquello de entren santos peregrinos en las posadas. No, nada de posadas, nada de fiestas navideñas. ¡Tristeza! Es lo que nos vende la Cuarta Transformación. ¡Tristeza! Por eso no puede haber espíritu navideño y por eso se sigue protegiendo a los más corruptos de este corrupto régimen de Andrés Manuel López Obrador. Lo siento, no me van a callar y lo digo cada vez con voz más alta, con cero cobardía.